se puede desde la cartera de Estado que usted dirige plantear para reinsertar a muchos de estos de estos que han perdido su empleo, de estas personas que han perdido su empleo, tanto en el sector público como en el sector privado, a un plan de reconversión laboral para que puedan insertarse en mejores condiciones dadas las nuevas condiciones del mercado laboral que tenemos actualmente? Gracias, doctor. Efectivamente, como usted bien lo ha indicado, a raíz de esta crisis sanitaria, que va aparejada también de la crisis económica y social, que arranca desde el 11 de marzo del presente año, y luego pues con el decreto de sección del señor presidente de la República, que dictó pues el 16 de marzo del 2020, donde declaró el estado de excepción por calamidad pública. Y actualmente también estamos en estado de excepción desde el 15 de junio hasta el 15 de agosto por 60 días. Y durante este tiempo del COVID, esta crisis, como usted bien lo ha indicado, en nuestro país se han perdido 243.395 contratos individuales de trabajo, que es un número bastante fuerte en relación al PEA y en relación al empleo adecuado. De estos 243.000 empleos que se han perdido, tenemos que 20.000 contratos individuales han terminado por acuerdo de las partes, es decir, conforme lo determina el numeral 2 del artículo 169 del Código del Trabajo. Y por causa de fuerza mayor o caso fortuito, que se encontraba determinado en el numeral sexto del artículo 169 del Código del Trabajo, se han perdido 22.159 plazas de trabajo. Y que este numeral sexto del 169 ha traído mucha polémica en la forma como ciertos empleadores han aplicado esta normativa invocada. Porque tenemos que tener presente que el numeral sexto del artículo 169 es una causa legal para terminar un contrato individual de trabajo. Sin embargo, muchos empleadores no las han aplicado tal cual como rezaba la norma hasta el 21 de junio, que entró en vigencia, ¿verdad?, el nuevo código, la nueva ley de apoyo humanitario. Entonces, eso es también necesario conocer y que para efectos de dejar determinado claramente qué es lo que está pasando con respecto a esta indebida aplicación. Que en el momento de que se determine ante un juez de derecho que no ha sido aplicado fielmente como reza la norma, un juez podría mandar a pagar una indemnización por despido intempestivo. Toda vez que dicha norma, tal cual como estaba en el anterior Código del Trabajo, es decir, hasta el 21 de junio, no generaba ningún tipo de indemnización, ni siquiera la bonificación por desahucio, que es el 25% de la remuneración por cada año de servicio, acorde a lo determinado en el artículo 185 del Código del Trabajo. También tenemos que han sido desvinculados dentro de esta pandemia 22.000 trabajadores por despido intempestivo, que esto es una decisión unilateral del empleador para dar por terminado un contrato individual de trabajo sin causa justa. Por consiguiente, el empleador es condenado al pago de una indemnización que va de 3 meses hasta 25 meses de remuneración, conforme así lo determina nuestro Código del Trabajo en su artículo 188. Además, tiene que pagarse la bonificación por desahucio. Inclusive, si el trabajador o la trabajadora despedido es una persona con discapacidad, tiene adicional otra indemnización de 18 meses de remuneración, y calculándose esa indemnización con el mejor sueldo percibido durante el tiempo que prestó sus servicios lícitos y personales para la empresa. Igualmente, si el trabajador despedido tiene 20 años y menos de 25 años, además, por haber sido despedido, tiene derecho al pago de la jubilación patronal proporcional,
Entonces, estos trabajadores que han sido despedidos, que tenemos de acuerdo al registro del Sistema Único de Trabajo que lleva nuestra cartera de Estado, son 22,000 trabajadores. Entonces, para que ellos se aplica la ley y que tiene que pagarse conforme reza la normativa legal establecida. Ahora, usted me pregunta también, ¿qué se está haciendo? Bueno, efectivamente, nosotros para detener esa avalancha de terminación de contratos individuales de trabajo, estamos activados día a día a través del centro de mediación, teniendo diálogos tripartitos, es decir, con los actores de la relación laboral, trabajadores, empleadores, y el gobierno a través del Departamento de Mediación del Ministerio, que está debidamente registrado y autorizado por el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, este acuerdo que se arribe y se firme el documento ante el mediador laboral tiene los efectos legales y eficacia jurídica de sentencia de última instancia pasada en autoridad de cosa juzgada. Y de las reuniones que hemos venido manteniendo, hemos tenido muy buenos resultados. ¿En qué sentido? En que los empleadores han indicado que efectivamente ellos van a volverlos a reinsertarlos, van a volverlos a contratar tan pronto como vaya a las actividades de la empresa, el negocio de cada uno de ellos normalizándose, y eso está constando en acta. Entonces eso es muy importante que conozca la ciudadanía que el ministerio como tal está justamente encaminado ¿a qué? A preservar la fuente de trabajo. Asimismo, la sostenibilidad de la empresa es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es que los dos actores de la relación laboral estén unidos y busquen acuerdos que van dirigidos a preservar el empleo y el sostenimiento de la empresa. Además, debo indicarle, doctor Márquez, que estamos en reuniones en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. ¿Con qué fin? Con el fin justamente de llegar ahí a establecer mediante un consenso. A ver, ¿qué vamos a hacer como Consejo Nacional de Trabajo y Salarios? ¿Qué respuesta le vamos a dar a la ciudadanía ante tanta pérdida de empleos? Y, lógicamente, hemos nombrado una comisión técnica conformada por 2 representantes de empleadores y 2 representantes de los trabajadores para que ellos indiquen, a ver, cómo podemos sostener el empleo y sostener a la empresa. Y que esa es la parte primordial, la parte neurálgica en este momento de crisis sanitaria, económica y social, que es prácticamente lo que está agobiando al mundo entero, porque lo que nos está ocurriendo es una gran catástrofe, como usted bien lo señaló y lo puntualizó. De acuerdo a los datos de la Organización Internacional de Trabajo, tenemos 300 millones a nivel mundial de la pérdida del empleo. Y lo que va en nuestro país, tenemos 243,000 empleos perdidos de 3,200,000 que son los empleos adecuados. Entonces, es muy importante también indicar de que a través del Ministerio del Trabajo también se están haciendo las inspecciones pertinentes. Llevamos a este momento 7,500 inspecciones entre denuncias por terminación de contratos individuales de trabajo y por la seguridad y salud en el trabajo, que para nosotros hoy por hoy es muy vital el tema de la seguridad y salud en el trabajo, porque esto depende de la vida del trabajador. Entonces, hacia allá estamos enfocados con el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, a efectos de que se cumplan con todos los protocolos de bioseguridad y asimismo que se respete y se cumpla el reglamento de seguridad y salud en el trabajo y que se dé capacitación constantemente a los trabajadores. ¿Para qué? Para que ellos tengan mucho cuidado, porque el contagio del trabajador no solamente está en él, sino que contagia a su familia, contagia al resto de los compañeros. Entonces también estamos activados en ese sentido, doctor Márquez. Señor ministro, 7:25, 7 de la mañana y 25 minutos. En este entorno que usted ha explicado, ante la pregunta del doctor Fidel Márquez, 7:25, ¿en qué consta entonces la ley humanitaria en materia laboral que ya está en la Asamblea?
Bueno, la ley de apoyo humanitaria, como usted lo sabe, mi querido licenciado, entró ya en pleno vigor el 22 de junio del presente año. Entonces, en esta ley de apoyo humanitario, en lo que respecta al tema laboral, yo diría que el corazón de esta ley, que ya está en plena vigencia, y la parte neurálgica de esta ley es justamente los acuerdos en materia laboral. ¿Para qué? Para sostener el empleo, asimismo para sostener la empresa, siempre y cuando se respeten los salarios básicos unificados y los salarios sectoriales, es decir, de las 21 tablas sectoriales que existen por las distintas empresas que tiene el país. Entonces, eso es muy importante, ese acuerdo, porque mediante acuerdos se pueden llegar a mantener el empleo y a sostener la empresa. Pero estos acuerdos tienen que darse dentro del marco constitucional y legal. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen que respetarse los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque los derechos de los trabajadores son intangibles e irrenunciables. Y nosotros como Ministerio de Trabajo, ¿qué tenemos que hacer? Es vigilar, controlar, monitorear que estos acuerdos se den dentro de las normativas constitucionales y legales. Para esto es necesario que una vez que se firmen estos acuerdos sean remitidos al Ministerio del Trabajo para su debido control. Y estos acuerdos tienen que darse en forma directa y bilateral entre trabajador y empleador. Eso es muy importante, y que también el empleador maneje todos sus fondos con total transparencia y eficiencia. Y asimismo, durante el tiempo que duren los acuerdos, no se podrá bajo ningún concepto repartir dividendos. También tenemos dentro de esta ley de apoyo humanitario el contrato especial emergente. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de la sostenibilidad de la producción para nuevas inversiones, nuevas líneas de negocio, y que son contratos por tiempo definido de un año y renovable por otro año más. Y el tiempo de labores va de 20 horas a 40 horas a la semana, en un máximo de 6 días y con un día consecutivo de descanso. Asimismo, tiene que pagarse pues la remuneración en base a las horas trabajadas, así como los beneficios sociales. Pero esto es muy importante porque en este estado de emergencia se mantiene por lo menos el trabajo. Si bien es cierto, está reducida su jornada, pero el trabajador, y sabemos que esto es por emergencia, por la emergencia que vive el país y nuestro mundo. Luego que ya se vuelva a la normalidad, entonces lógicamente se volverá el trabajador con el empleador a seguir laborando normalmente las 8 horas diarias y las 40 horas hebdomadarias. Entonces, eso es necesario destacar y resaltar de esta ley de apoyo humanitario que está vigente desde el 22 de junio del presente año. Por el tiempo, señor ministro, 7:29, la última pregunta. ¿Qué hacer si una empresa no tiene absolutamente nada de ingresos, nada de recuperación? No puede ni siquiera mantener medio tiempo a un grupo de 20 empleados. ¿Qué hacer en esos momentos? Bueno, en ese momento es un momento bien difícil y crítico, porque lógicamente si una empresa está cerrada totalmente, como consecuencia no produce, al no producir no tiene liquidez, al no tener liquidez, ¿cómo cubre la nómina? ¿Cómo paga las aportaciones a la seguridad social? Y asimismo, ¿cómo paga sus acreedores, materia prima, etcétera, etcétera? En este caso, que usted me pone el ejemplo muy puntual, licenciado Roa, se trata pues de una pequeña empresa. Para eso tenemos el programa Reactívate Ecuador, donde hay un monto de 1.150 millones, justamente ¿para qué? Para cubrir la nómina de los trabajadores y la parte operativa de esa pequeña empresa. El préstamo se lo hace a través del Banco del Pacífico con un crédito de hasta el 5% y a 3 años plazo. Entonces, esa es
es una muy buena herramienta para que se pueda utilizar en el caso que usted muy bien lo ha señalado. Y tenemos que dejarse indicado también que es muy necesario nosotros en este último año de gobierno, como lo ha indicado el señor presidente de la República en su informe a la Nación el 24 de mayo del presente año, que su último gobierno se va a dedicar a 4 ejes principales, que es la salud, la alimentación, que también tocó el doctor Márquez, el empleo, que es justamente que lo que me corresponde a la cartera que manejo yo en estos momentos, y también la dolarización. Entonces son esos 4 ejes principales en que el gobierno nacional se va a enfocar para así salir adelante de esta grave crisis sanitaria y económica, que la económica es igual o peor que el mismo COVID-19. Y la otra, pues, la social, que sería terrible, una crisis, una explosión social, justamente por todas estas situaciones que se vienen dando, ¿no? Doctor, señor ministro, 28 minutos para las 8 de la mañana para finalizar el tiempo suyo y el tiempo nuestro, con el señor ministro del Trabajo, el abogado Luis Poveda. Pero en la realidad y de verdad y en la práctica, a un pymes darle 3 años para pagar, y creo que son 3 meses de gracia, en la práctica no le da, porque realmente ese pymes se va a reivindicar de aquí a 5 o 10 años. La situación es exageradamente dura. ¿Por qué no se piensa en tramos más largos para pagar la deuda y de gracia también? ¿Por qué solamente 3 años? Bueno, así está en el proyecto de apoyo humanitario y su sugerencia es muy buena. Hay que trasladarla al gobierno, hacer notar esa situación. Pero en todo caso, el gobierno nacional está empeñado justamente en dar todo el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Y en ese sentido hay ese programa Reactívate Ecuador. Y para las grandes empresas también existe la banca, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el gobierno a toda costa, pese a la situación que está viviendo el país y el mundo entero, su meta es a través del diálogo, ¿verdad? Por eso es que esta ley de apoyo humanitario, como yo le indiqué anteriormente, es el corazón de la ley en el tema laboral. Y no solamente en el tema laboral, tenemos que vivir de grandes acuerdos, tanto en la parte de inquilinato, por decir, entre arrendador, arrendatario, entre el deudor y el acreedor, entre la banca y el cliente, entre la unidad educativa y el padre de familia. Son el momento de los grandes acuerdos, de la unidad nacional. Solamente unidos y arrimando el hombro todos y estando juntos podemos salir adelante de esta grave Señor ministro, es que hay una gran verdad. 26 minutos para las 8. La banca, para Reactívate Ecuador, le pide exactamente toda la documentación como que si estuviésemos en una época normal. Estamos en una época normal. Nosotros o cualquiera no puede decir en 2 meses, en 3 meses, después de 4 meses, te voy a comenzar a pagar $1,600, $2,000 mensuales de deuda, porque ni siquiera me va a alcanzar todavía para cubrir la nómina, el seguro social, etcétera, etcétera. Yo creo que la idea es buena, pero no está concebida dentro de la realidad que estamos viviendo. La banca hoy por hoy le pide hasta cuántas veces respira al día, para poderle dar un crédito en situación que no hay ni ingresos, pues. Por eso es que se han venido definitivamente muchos despidos intempestivos, mi querido doctor. Bueno, efectivamente habrá que hacer los correctivos del caso, ¿verdad? Recuerde exactamente lo que usted dice, tiene razón, en un momento de emergencia y en una situación crítica que viven las pequeñas empresas y las grandes empresas también. Entonces tenemos que ser un poco más flexibles y en eso hay que tomar los correctivos en su momento, pues ya porque este préstamo de Reactívate Ecuador se lo hace a través del Banco del Pacífico. Entonces, sí es buena su sugerencia que nosotros en su momento haremos conocer al gobierno a través de los ministerios correspondientes, los encargados de manejar el tema de los préstamos, ¿no?